Muy buenas noches, profesora Jocabella, y a todos los que están viendo este video. En esta ocasión o en este video vamos a hablar sobre las épocas literarias. Número uno tenemos la época literaria griega. ¿En qué consistió la época literaria griega? Esta consistió como en los textos de el origen y los momentos de la coronación de uno de los más principales de Grecia, Alejandro Magno. O sea que todos los textos fueron escritos como de dónde salió Alejandro Magno, cuál fue su origen, como lo dice, y cuándo, y cómo, cuándo, y lo de la coronación. Algunas de sus temáticas más importantes fue la política, la lírica y la moral. Algunas de las características más importantes de la literatura griega era que incluía poesía lírica, o sea, como con arpa, la prosa filosófica y la narrativa épica, o sea, las batallas, las peleas que ellos tenían. Algunos autores y sus obras. Los autores más importantes de la literatura griega eran Sófocles, Eurípides y Homero. Algunas de las obras más importantes fue la Ilíada y la Odisea. Esta es una de las obras más famosas que hay de la antigua Grecia. La República y Edipo Rey. Bueno, esto fue toda la literatura griega. Ahora pasamos a la literatura medieval. ¿En qué consistió la literatura medieval? Esta consistió como en los escritos, textos que se escribieron en Europa durante 1000 años que habían pasado en Europa. Algunas temáticas más importantes de esta literatura fue el amor, las guerras y la biografía. Algunas de sus características eran la religiosidad, la moral y la anonimidad. O sea que no se sabían quién eran los escritores ni nada. Algunos autores y sus obras y algunas obras. Algunos autores importantes fue Gonzalo de Berceo, don Juan Manuel y Arcipreste de Ita. Algunas de las obras más representativas de la literatura medieval era el cantante es mío Cid, el cantar es mío Cid. Esta obra fue una de las obras anónimas que no saben quién la escribió ni cuándo. El libro del buen amor era, era otra obra. Y el conde Lucanor de don Juan Manuel. Seguimos con la literatura del Renacimiento. ¿En qué consiste la literatura del Renacimiento? Consiste en todos los textos escritos en el Renacimiento de Europa en el siglo XV y XVI. Es por esto que se llama la literatura del Renacimiento. Algunas de sus temáticas eran la naturaleza, la filosofía y el hombre, o sea, como la evolución del hombre.
Tenemos en las características que tenían de principal la poesía, a la mujer y el amor. A obras y autores. Tenemos algunos autores: a Miguel de Cervantes, muy conocido, a Juan Boscan y a Lope de Rueda. Algunas obras más importantes de la literatura renacentista era Romeo y Julieta, El Príncipe y Doctor Faustus. Seguimos con la literatura del barroco. ¿En qué consiste? Este era un estilo literario de Europa en el siglo XVII en España. Algunas de sus temáticas más importantes era la realidad, la imaginación y la grandulento y la visión grandulenta, sea a lo grande. Algunas de sus características fueron la poesía, la religiosidad y la filosofía. Algunos de sus autores era Francisco de Quevedo, Luis de Góngora y Lope de Vega. Algunas de las obras más importantes de la literatura del barroco fue La danza de la muerte, La soledad y los sonetos. Como siguiente literatura tenemos la literatura de la ilustración. ¿En qué consiste? Esta consistía en buscar la felicidad humana a través de textos y artes ilustrados. Sus temáticas más importantes fueron la política, lo social y lo económico. Algunas de las características más importantes era lo abstracto, la verdad y la traición. Tenemos como obras y autores más importantes, tenemos a los autores, tenemos a Voltaire, tenemos a Rousseau, perdón profesora si no lo sé pronunciar, es que yo no conozco estos mancitos, y Montesquieu, tampoco lo sé pronunciar. Algunas de las obras más importantes eran las cartas filosóficas, las cartas persas y el ensayo sobre el gobierno civil. Seguimos con la literatura del romanticismo. ¿En qué consiste esta literatura? Consiste en los textos escritos a finales del siglo XVII, XVIII en Europa sobre el romance. Algunas de sus temáticas fueron los sentimientos, la imaginación y la naturaleza. Algunas de las características más importantes de esta literatura era la valoración de la originalidad,
el amor y el culto. Algunos autores y algunas obras. Algunos autores tenemos a Gustavo Adolfo Bécquer, tenemos a Edgar Allan y tenemos a Johann Wolfgang. Algunas obras de la literatura romántica serían Frankenstein, Los Miserables y Don Juan. Como siguiente tenemos al realismo. ¿En qué consiste? Consiste en un movimiento artístico y literario, el cual el objetivo era en la realidad cotidiana, o sea que los textos se veían como a la realidad cotidiana, lo que pasaban siempre, a lo normal del día a día. Algunas de las temáticas más importantes era la énfasis en la realidad, la crítica social y la intención social. Mira, acá está el de en la énfasis en la realidad. Tenemos autores y sus obras. Tenemos algunas obras. Tenemos a lo que es Moby Dick, la ballena esa grandota. La Regenta y Rojo y Negro. Algunos autores tenemos a Gustav Flauden, tenemos a Leopoldo Alas y tenemos a Benito Pérez Galdós. Esos son los principales como autores que tiene esta literatura. Como siguiente literatura tenemos el naturalismo. ¿En qué consiste esta literatura? Consiste en un estilo artístico de la literatura, de la naturaleza y sus aspectos. O sea que lo que se basaba más esta literatura era como lo natural, la naturaleza, las plantas y etcétera. Las temáticas más importantes eran los sociales, la política y lo más importante, pues la naturaleza. Algunas de las características más importantes eran el romanticismo, las críticas sociales y el lenguaje vulgar. Algunas de sus obras y los autores eran, los autores tenemos a Nikolai Gogol, a Anton Chekhov y a Emile Zola. Algunas de las obras eran La Charca y Malagovia y la desheredada. Bueno, esto fue lo de la literatura de el naturalismo. La literatura de el modernismo. ¿En qué consiste esta literatura? Consiste en la estética periodista, la exaltación y los refinamientos de los sentidos y como con el uso de imágenes. O sea, como ya en los tiempos modernos ya había mejores imágenes, mejores textos, etcétera. Algunas de las temáticas eran el amor, el erotismo y lo hispánico. Tenemos las características más importantes, tenemos a lo que es abundante preciosismo, actitud melancólica y rechazo a la realidad.
Algunas obras y sus autores fueron, los autores fueron Rubén Darío, Leopoldo Lugones y José Martín. Y algunas obras más importantes tenemos el Libro Blanco, Versos Libres y Azul. Tenemos como siguiente literatura la literatura del vanguardismo. ¿En qué consistió esta literatura? Consiste en las obras del siglo XX con nuevas tendencias literarias, o sea, ya son las literaturas de este siglo, perdón, del siglo pasado. O sea, ya eran más modernas, ya había más tecnología para hacer mejores cosas. Tenemos como las temáticas principales el existencialismo, lo moderno, o sea, ya no eran hojas aparte, sino ya eran libros bien impresos, con sus pasticas bien y la visión del mundo. Tenemos como características más importantes, tenemos lo que es la originalidad, el humor y el sarcasmo. Tenemos como autores a Luis Vidales, a Guillermo de Torre y a Vicente García. Algunas obras eran La Flava Salvaje, Malone Muere y El Extranjero. Por último, tenemos a lo que es la literatura del realismo mágico. ¿En qué consiste esta literatura? Consiste en mostrar lo irreal, lo extraño, como algo cotidiano, como algo no cotidiano o algo no común. O sea, que era el que se encargaba como de mostrar las cosas que no sucedían casi, o sea, cosas raras aparte de lo normal. Y algunas de las temáticas era el realismo, la magia y las personas. Algunas de sus características fueron lo que es la naturalidad, el rechazo a la realidad y la narración. Algunos de sus autores y sus obras más importantes fueron 100 años de soledad del gran escritor de Colombia Gabriel García Márquez, Aura de Carlos Fuentes y La lluvia y las lanzas coloradas de Arturo Uslar. Tenemos en los autores más importantes, tenemos lo que es Arturo Uslar, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Estas fueron todas las literaturas de los últimos tiempos y las antiguas. Les recomiendo esta página que es Createlli, que es muy buena para hacer mapas mentales. Pues al principio hay que uno tiene problemas, pero ya después de que uno la va utilizando, pues se va mejorando la página y mejor la calidad. Espero que les haya gustado, perdón, hay algunos errores que tuve con la pantalla y eso. Hasta luego.